Entonces, bueno, vamos a arrancarlo de una vez. Ok. El tema que nos toca hoy es apalancamiento, ok, que así aparece en la mayor parte de los libros de finanzas. A mí siempre me da risa cuando doy este tema porque me acuerdo de mi socio. Mi socio decía que él no sabía por qué se ría de esto. Ok. Este, el tema es muy abstracto, ¿no? Entonces vamos a ver qué le sacamos, ¿no? Y vamos a usar como ejemplo la empresa United States Steel Corporation, que era la antigua Carnegie Steel, ¿no? De repente eso les interesa. El, Esta fue la empresa que fundó Andrew Carnegie, ¿no? Uno de los capitanes de de las industrias cuando el, el capitalismo norteamericano empezó a florecer en serio. Entonces, bueno, esa empresa la compró JP Morgan. ¿Ok? Eso, hay una historia bien simpática. Él Carnegie había sido un chico muy pobre, ¿ok? Eh, que, que nació en Escocia y se fue con toda su familia cuando era un niño, pues, a, a los Estados Unidos. Y bueno, y en los Estados Unidos vendía periódicos. Entonces él le pareció simpático a, a Cornelius Vanderbilt, y Cornelius Vanderbilt se lo llevó a trabajar como office boy, y en la empresa ferrocarrilera de Vanderbilt él fue progresando y aprendiendo muchas cosas. Y bueno, cuando ya era un joven, o ni siquiera era un hombre adulto, sino un joven ya crecido, le dijo a Carnegie que él quería montar su propia empresa y que él se quería dedicar al negocio del acero. Y bueno, y Vanderbilt lo apoyó, ¿no? O sea, no es que le prestó plata, ¿no? Sino que lo, lo, lo ayudó a que ellos florecieran. Y bueno, esa relación de él con Vanderbilt fue muy estrecha. De hecho, él era como si fuera su segundo padre, ¿no? Cornelius Vanderbilt. Y bueno, y él monta su empresa de acero, ¿ok? Que por supuesto se convirtió en una empresa líder de acero de los Estados Unidos, y este, eh, que desarrolló el negocio del acero, porque el acero no se utilizaba, y él le enseñó a los norteamericanos los múltiples usos del acero, incluso en construcción, y debido a eso fue que se pudieron construir los rascacielos, ¿no? Que es una de los emblemas de Nueva York. ¿Ok? Bueno, de Nueva York y de Chicago, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, eh, ahí ocurrieron varias cosas, ¿no? La primera es que eh, eh, Vanderbilt se convirtió luego en el individuo que movilizaba el petróleo y el querosén que producía Rockefeller, ¿ok? En la antigua Standard Oil. Y bueno, este, y, y, mm, y Rockefeller, bueno, se hizo también multimillonario, ¿no? También de venir de una familia muy pobre, con muchos problemas, terminaron siendo multimillonarios, ¿no? Tanto Carnegie como Rockefeller, ¿no? Lo que pasa es que como Rockefeller estaba metido en el negocio del petróleo, el negocio del petróleo es mucho más rentable que el negocio del acero, ¿no? Y por esa razón Rockefeller era mucho más rico que Carnegie. Y bueno, y Carnegie fue generando una suerte de envidia con respecto a la posición financiera de Rockefeller, a pesar de que los dos no eran competidores. Y bueno, y pasó también que Rockefeller, como era un individuo excesivamente cuidadoso con los costos,
Entonces él eh, eh, acusaba mucho malestar cuando Vanderbilt le subía el flete, que era uno de sus costos principales, ¿no? El costo de trasladar acero, pero el costo de trasladar los barriles de petróleo a Cleveland, que era la sede de Standard Oil, y luego llevar de Cleveland el querosén, ¿ok? En esa época solamente se producía querosén hacia los puertos, ¿no? Hacia Nueva York y hacia San Francisco. Y bueno, y por supuesto dejar el querosén en el camino también, ¿no? El querosén era sencillamente eh, el combustible que se utilizaba para iluminar casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que Rockefeller se le ocurrió, ¿ok? Que esa es una de las cosas de estos eh, grandes capitalistas, que se le ocurrió que él tenía que sustituir el, eh, el ferrocarril y lo sustituyó por el oleoducto. Y él inventó el oleoducto, ¿no? Y bueno, cuando visitó en Nueva York a Vanderbilt, eh, Vanderbilt le anunció que iba a subir de nuevo los fletes. Y Rockefeller le dijo, bueno, tú puedes subirlo donde tú quieras, porque yo no te voy a utilizar, pues, yo tengo mi propia red que me va a traer el petróleo a Cleveland y que se va a llevar el queroseno a los puertos, porque a mí me sale muy costoso seguir trabajando contigo, pues. Y entonces eso hizo que Vanderbilt, que se había endeudado para aumentar la red, se deprimiera y terminara suicidándose, ¿no? Y eso provocó que Carnegie odiara intensa y profundamente a Rockefeller. Y de hecho, cuando, cuando ya Carnegie era un hombre bastante, bueno, no viejo, pero sí bastante adulto, él había comprado un castillo en, en Escocia y pasaba la mitad del tiempo, o sea, 6 meses del año los pasaba en Escocia y 6 meses del año los pasaba en Nueva York. Y su afición, él se había hecho aficionado a jugar el golf, ¿no? Y de hecho, JP Morgan era también fanático del golf y eso fue lo que los unió en cierta manera, ¿no? Porque cuando a JP Morgan le interesó comprar la empresa Carnegie Steel, entonces JP Morgan se buscó al gerente, que era el que manejaba el negocio realmente, porque ya Carnegie no estaba al frente de la cerera. Entonces él pactó un juego de golf con Carnegie, y en ese juego de golf JP Morgan astutamente perdía, ¿no? Eh, O sea, perdió todo el juego y Carnegie se sentía que era un genio porque estaba derrotando a uno de los mejores jugadores de golf de los Estados Unidos, que era JP Morgan, ¿no? Entonces al final, cuando ya estaban en el hoyo 18, JP Morgan le pregunta a, a Carnegie, ¿cuánto costaría, o sea, cuánto me costaría a mí si yo te quisiera comprar completa eh, Carnegie Steel? Y entonces Carnegie, que estaba poseído de mucha soberbia por estarle ganando a JP Morgan, le dijo una suma que era superior a la fortuna de Rockefeller, la cual él nunca había podido alcanzar, ¿no? Y entonces Morgan le dice, bueno, hecho, Carnegie Steel es mío, ¿ok? Tiro esta bola y nos vamos a la Casa Club a firmar el acuerdo. Y el hombre hizo hoyo en uno, en el hoyo 18, después de haber perdido estúpidamente todo el juego, solamente para provocar a Carnegie para que
pusiera un precio, ¿no? Y bueno, y de esa manera la empresa dejó de llamarse Carnegie Steel y pasó a llamarse United Steel Corporation. ¿Okay? United States Steel Corporation. Entonces, y bueno, y, bueno, y Morgan se adueñó de la empresa. Bueno, en realidad Morgan no era tan rico, ¿no? Morgan, lo que pasa es que Morgan era un manejador de fondos, ¿no? Entonces él manejaba los fondos de un montón de gente. Y de hecho, cuando muere Morgan, una de las cosas que sorprendió mucho a la prensa era que la fortuna no era tan grande como las compras que él hacía, ¿no? Porque efectivamente él no manejaba solamente su dinero, sino que manejaba el dinero de un montón de gente, ¿no? Un banquero de inversión. eh, y lo que hacía era manejar un gran fondo de inversiones, ¿no? Y bueno, y desde ahí Carnegie se convirtió en un benefactor, ¿no? O sea, montó la Carnegie Foundation y empezó a hacer obras de caridad, ¿no? ¿Okay? Que es lo mismo que después empezó a hacer Rockefeller cuando lo obligaron a vender la, la, la Standard Oil, ¿ok? Y obligaron también a picar la Standard Oil en 9 pedazos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la historia de esa gente, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero vámonos con el apalancamiento. Yo dije que probablemente eso era más interesante y van a ver que seguramente es un poco más interesante que lo que vamos a ver hoy. Ok, primero hay tres tipos de apalancamiento, ¿no? Y los tres están muy relacionados, ¿no? El primero se llama apalancamiento operativo, ¿ok? Que es un parámetro que me dice cómo la empresa utiliza sus costos fijos para generar utilidad operativa, ¿ok? Eso es lo que se mide allí, ¿no? Y se mide comparando la variación porcentual de ventas con la variación porcentual de la utilidad operativa. Y bueno, solamente para que lo sepan, los costos fijos operativos son aquellos que se aplican al negocio en la parte operativa, por ejemplo, los alquileres, ¿okay? Todos los cargos fijos de producción, de los derechos de pagar patentes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y bueno, y el cálculo es así, ¿no? Se divide la variación porcentual de la utilidad operativa entre la variación porcentual de venta, y eso me mide cuánto crece porcentualmente la utilidad operativa por el crecimiento de 1% en venta. ¿Okay? Eso es lo que es el apalancamiento operativo. ¿Okay? El segundo apalancamiento se llama apalancamiento financiero y se construye con la utilidad operativa y la utilidad por acción. ¿Okay? O sea, este parámetro me dice cómo es que la empresa utiliza los costos fijos financieros para generar un crecimiento en la utilidad por acción, ¿okay? Producto del crecimiento de la utilidad operativa. Entonces se mide comparando el crecimiento de la utilidad operativa, perdón, el crecimiento de la utilidad por acción con el crecimiento de la utilidad operativa. ¿Okay? Y también, así para que lo sepan, los costos fijos financieros son los que se cancelan por financiamiento a tasa fija, por ejemplo, bonos, acciones preferidas, arrendamientos financieros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces uno divide la variación de la utilidad por acción entre la variación de la utilidad operativa, ¿okay? Y eso me mide a mí cuánto crece porcentualmente la utilidad por acción proporcional al crecimiento de las utilidades operativas en 1%. ¿Okay? Y el tercero es una combinación de los dos, ¿no? Se llama apalancamiento total y ese parámetro me dice cómo la empresa utiliza todos los costos fijos, o sea, los operativos y los financieros, para generar un crecimiento en la utilidad por acción. ¿Okay? Aquí yo tengo que comentar una cosa adicional, ¿no? Que no está en la lámina. ¿Okay? La utilidad por acción es muy importante en finanzas, sobre todo en países desarrollados, países que tienen sus empresas que cotizan en bolsa, porque se supone que la utilidad por acción es la utilidad que le toca a cada accionista. No, no es el dividendo, pero sí es la utilidad que le toca a cada accionista y eso es un parámetro importante en el mundo financiero. ¿Okay? Esto se mide comparando el crecimiento de la utilidad por acción con el crecimiento de las ventas. ¿Okay? Entonces, bueno, por supuesto los costos fijos son todos, ¿no? Los operativos y los financieros. O sea que ahí están el alquiler de la planta y los equipos,
los seguros, ¿ok? Este, las tasas de interés de los endeudamientos, la tasa de interés de la utilidad de las acciones preferidas, cuando las acciones preferidas tienen dividendos fijos, ¿ok? Eso es lo que son los costos fijos. Y bueno, y esto se mide dividiendo la variación de la utilidad por acción entre la variación porcentual de venta, ¿ok? Y esto me mide cuánto crece porcentualmente la utilidad por acción proporcional al crecimiento de las ventas en 1%. ¿Ok? De hecho, es un compuesto, ¿no? Porque si ustedes toman el apalancamiento operativo y lo multiplican por el apalancamiento financiero, les da el apalancamiento total. ¿Ok? O sea que si esto me da 1 y esto me da 5, entonces esto debería dar 5. ¿Ok? Si esto me da 2 y esto da 4, esto debería dar 8. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y eh, vamos a hablar de una especie de United Steel Corporation. Ya echamos más o menos el cuento y ustedes saben que es una empresa acerera, ¿ok? Y bueno, y por esa razón, dado que es una empresa acerera, nosotros deberíamos esperar que su apalancamiento operativo sea mayor que su apalancamiento financiero, ¿ok? Y normalmente, ¿ok? Si la empresa tiene un elevado apalancamiento operativo, ese se compensa por un bajo apalancamiento financiero, ¿ok? O sea, no es normal que existan los dos parámetros altos, ¿no? O sea, normalmente uno es alto y el otro es un poquito más bajo, por lo cual la empresa normalmente es más del área operativo, más del área financiera, ¿ok? Eso es lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, fíjense, los parámetros son estos, ¿no? Yo tengo aquí los balances, o sea, el resultado 2017, 2018, 2019, ¿ok? Y bueno, y aquí tienen las variaciones porcentuales en ventas. Entonces, fíjense, entre el 2016 al 17 creció 19,38, del 2017 al 18 creció 15,74, ¿ok? Del 18 al 19 decreció en 8,75, ¿ok? La utilidad operativa, bueno, cayó de 16 a 17 en menos 500%, ¿ok? En el 18 se recuperó 96%, ¿ok? En el, en el siguiente decreció, ¿ok? 103%, ¿no? La variación de la utilidad por acción, bueno, decreció en el 17, ¿ok? En 178%, ¿ok? Creció de nuevo en el 18, 186%, volvió a decrecer en el 19, 160,32, ¿no? Eso lo que nos dice es que es muy volátil, ¿no? ¿Ok? Y bueno, estos son los apalancamientos, ¿no? Fíjense que el peso operativo es mayor, ¿no? Aquí es negativo porque viene cayendo, ¿ok? 27,06, ¿ok? Aquí 6,15, aquí 11,82. Fíjense que el financiero compensa el, el operativo. No es que lo compensa lo hace positivo, ¿no? Pero sí es menor que el valor que el financiero, que el operativo, ¿no? Fíjense que es 0,34, ¿ok? 1,93, 1,55, ¿ok? Y sin embargo, fíjense que se potencia, ¿no? O sea, esto, bueno, cayó en 9,21, aquí creció en 11,84 y aquí creció en 18,32, ¿no? O sea que aquí se potenció, ¿ok? Y bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente es un negocio mucho más operativo que financiero, ¿no? Y se supone que una acerera debería ser así, ¿ok? O sea que en realidad el indicador no dice mucho, ¿no? Que lo que dice es eso, si la empresa tiene mucho peso operativo o tiene más peso financiero, ¿ok? O sea que en realidad el indicador lo que hace es redundar algo, ¿ok? Y bueno, tal vez el apalancamiento total nos puede decir más que la empresa utiliza sus costos fijos para generar mucha más utilidad por acción, ¿ok? Y siempre en, en perspectiva de que la utilidad por acción es un parámetro importantísimo en las empresas que se financian en el mercado de capitales. Ok, con eso creo que estamos. ¿Ok? Si hay alguna duda, con gusto. ¿Ok?
¿Van bien con los trabajos o no? Sí, profesor, estamos bien. Yo ya mi inconveniente se lo expliqué por WhatsApp, pero eso Sí. lo resuelvo ahora. Bueno, ok, no hay rollo, no hay rollo, resuélvelo y si te puedo incluir, te incluyo, no hay ningún problema. Ok. Ah, bueno, perfecto. Y Gracias. la otra cosa, déjame parar la grabación un momento.